A 4500, ok. Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos en el estudio de multimedia en la Asociación General aquí en Cedartown. Y tenemos el gusto a presentarle o estudiar juntos con usted esta maravillosa lección de escuela sabática. Así, aquí con nosotros está nuestra hermana Raquel Orce, es el director de la misión social y su servidor Petkov. Nos gustaría empezar este estudio tan importante con una oración silenciosa. Amén. Antes de entrar en la nueva lección, nos gustaría hacer un repaso breve en la lección pasada para conectar las dos lecciones. La lección de la semana pasada hablaba del tercer ángel y prácticamente con esta lección se terminó el estudio de los mensajes angélicos en sus detalles, pero en la lección nueva que vamos a estudiar hoy, la expiación, prácticamente vamos a profundizar el mensaje del primer, del segundo y del tercer ángel. Vamos a ver cómo eso se va a cumplir en práctica. También debemos entender que los tres mensajes angélicos tienen su profundidad en el mensaje de la justicia de Cristo que nosotros podemos recibir gratuitamente delante del trono de Dios. Pero en lo mismo tiempo entendemos que el tercer ángel anuncia la marca de la bestia y sabemos que eso es la ley dominical y también anuncia la diferencia mientras dentro de los pueblos en este mundo. Un pueblo que va a seguir la voluntad de Dios y un otro pueblo que va a seguir la voluntad del enemigo de nuestro Señor y de nuestras almas. Esta misma confrontación vamos a ver cómo está reflejada en nuestra lección ahora del día y es una lección de día de la expiación. ¿Cuántas veces sucedía este día de expiación en el tiempo de Israel? ¿Cuántas veces al año? ¿Y qué significado más o menos tenía eso para el pueblo de Israel? El día de la expiación se celebraba únicamente un día al año, ocurría solo una vez en todo el año judío. Y era el punto culminante de una situación que correspondía a todo el proceso de sacrificios que se realizaba durante todo un año. Y ocurría precisamente el séptimo mes. La fiesta o el día de la expiación era la penúltima fiesta ceremonial. En Levítico capítulo 23 tenemos las 7 fiestas ceremoniales. Después de esta vendría la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Cada una de estas fiestas se celebraban como un sábado, fueran coincidentes con el sábado semanal o no. Sin embargo, este era el único día que tenía una característica diferente a todos los demás. Era un día de ayuno. En el resto de los días ceremoniales o sábados ceremoniales de Levítico 23, que eran 7 en total, y este era el sexto, se exigía un ayuno completo, que en la Biblia está descrito como aflicción de almas. Y como era una fiesta de tanta importancia, era también la única que era anunciada con 10 días de antelación. Y era precisamente el día de las trompetas. Qué interesante.
Muy bien, gracias. Ahora, la primera pregunta está relacionada directamente con el servicio en el templo. Está hablando de la parte donde el sumo sacerdote entraba para cumplir con las ceremonias de este día de expiación. Entendemos que el día de expiación no fue solo una fiesta de alegría, pero fue una fiesta religiosa muy profunda y, como se mencionó, un día de ayuno, un día de temor de Dios, un día de dedicación a Dios, y vamos a ver por qué este día fue tan especial. Ahora, ¿dónde se llevaba a cabo esta fiesta o las ceremonias de este día de expiación? Esta era también la única fiesta en la cual el sumo sacerdote exclusivamente podía estar envuelto, aunque sí podía recibir la asistencia del resto de los sacerdotes, pero solamente él podía, en esa única ocasión del año, mover la cortina y pasar al lugar santísimo. También en esta fiesta o en este día especial de expiación se celebraban servicios en los 3 niveles del santuario terrenal, en este caso, que era un reflejo del celestial, en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En todo el resto de las ceremonias no se podía penetrar dentro del lugar santísimo. Siempre se desarrollaban en 2 esferas, en el atrio y en el lugar santo. Sin embargo, en este encontramos las 3 áreas completas del santuario, cubiertos por el máximo representante religioso, que era el sumo sacerdote. Muchas gracias. Entendemos que no se podía entrar en otro día. También el sumo sacerdote no podía entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Dice el versículo bíblico aquí en Levítico 16 que si él entraba, entonces podía morir. La presencia de Dios fue real, la presencia de Dios fue verdadera. Y por lo tanto, si una persona por desobediencia o por un capricho entraba en este lugar donde estaba la presencia de Dios, él podía perder su vida. Las cosas fueron muy serias. Por lo tanto, solo una vez al año podía el sumo sacerdote entrar en este lugar. Todos los otros días, los 2 departamentos del santuario estaban separados con un velo, con una cortina. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué tenía de especial propiciatorio? ¿Qué relación se impartía? ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué es el propiciatorio? Bueno, en el lugar santísimo había un gran objeto, y este objeto tenía 2 secciones. Tenemos el arca o el cofre como tal, pero también tenemos la cubierta. Y la cubierta era el propiciatorio. Y era, de hecho, la parte que sostenía a los 2 querubines que se inclinaban sobre el arca y que al mismo tiempo tenían la cubierta sobre las tablas de la ley que estaban dentro del arca. Así que lo que ocurría en el día de la expiación era que el lugar donde se revelaba la Santa Shekinah, que era la presencia de Dios, que era entre los 2 querubines, lo cual significaba justamente en el propiciatorio. Y que además era el propiciatorio el que cubría la ley. Es decir, el sumo sacerdote en ningún momento veía la ley. Lo único que podía tener acceso es al propiciatorio. Y de hecho, incluso desde el lugar santo, como la cortina no llegaba hasta la máxima altura del santuario, se podían percibir parte de las alas superiores de los querubines que formaban parte del propiciatorio. Así que el propiciatorio
significa, tal como la propia palabra indica, propiciación, es decir, ocupar el lugar de, defender a o representar a alguien. Ese es el término estricto. Y como hablamos del día de la expiación, el tema del día de la expiación eran los pecados del pueblo. Importantísimo, muchas gracias. También en este mismo lugar, dice la segunda parte de la pregunta 2, es de dónde salía la voz de Dios. Cuando Moisés estaba hablando con el Señor, y sabemos que la palabra de Dios, de la Biblia dice que Moisés fue privilegiado y él tenía el privilegio, la posibilidad de hablar cara a cara con Dios, dice. Entonces sabemos, dice aquí el versículo bíblico, que de allá, de este lugar donde estaba el trono de la gracia, prácticamente salía la voz de Dios y se comunicaba el Señor con sus siervos. Entonces entendemos de verdad que la presencia de Dios en verdad existía, estaba en este lugar. También nos podemos recordar en el Antiguo Testamento que cuando la presencia de Dios se demostraba, entonces una nube bajaba sobre el santuario y o una luz en la noche, en todo el pueblo sabía que ya en este momento la presencia de Dios está en este lugar. Fue una representación muy visible, muy tachable, increíblemente fuerte fue la revelación de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento, el liderazgo mosaico. Bueno, en la pregunta 3 dice, durante la relación del servicio especial de sumo sacerdote en el lugar santísimo, al día de la expiación, ¿qué hacía el pueblo? Ahora vamos a ver en qué situación estaba el pueblo. Ya mencionamos que fue un día de temor, un día de expiación, un día de búsqueda de cada uno de su propia vida. Y también fue un día de ayuno. Ahora la pregunta es, ¿por qué eso no fue un día de pura fiesta y comida y felicidad, como se puede decir? Pero fue un día muy serio, temeroso, un día de arrepentimiento, un día un día muy serio. ¿Por qué la Biblia considera este día de este momento? ¿Y qué hacía el pueblo en este momento, cuando el sumo sacerdote practicaba o hacía esta ceremonia? Para poder entender lo que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación y lo que hacía el pueblo, tenemos que entender lo que pasaba antes. Porque el día de la expiación era el resultado de lo que había ocurrido antes. Diariamente, en el servicio diario que se practicaba en el santuario, el matutino y el vespertino, y en el intervalo entre estos dos, todo israelita venía trayendo su ofrenda, confesando sus pecados. Eso se había realizado día tras día y se había acumulado mes tras mes hasta que se llegaba al 7º mes y al día 10. Ahora, el día de la expiación, todos sabían que era el día en que se iba a perdonar definitivamente al pueblo, conceder definitivamente la remisión de los pecados o no. Entonces, habían visitado regularmente el santuario presentando sus ofrendas. Ahora era el momento de comprender si definitivamente iba a ser limpiado todo el pecado del santuario o no. Por eso era un momento tan solemne. Ahora, el proceso empezaba así, antes que el sumo sacerdote ni siquiera pudiera representar al pueblo. Él, por sí mismo y por su familia, tenía que presentar una ofrenda
por el pecado y una ofrenda de holocausto. Las dos combinadas son muy importantes. Una vez hecho esto, se procedía entonces con la representación por transmisión al pueblo. Entonces, durante todo el año, los pecados habían sido transferidos de la víctima, que a su vez el ser humano había confesado en el animal, que había sido sacrificado, cuya sangre había sido derramada y asperjada en la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, y en otras ocasiones también derramada alrededor del altar, o practicada también la libación sobre los cuernos del altar, dependiendo de la circunstancia y las características de la falta, estaban presentes y estaban ahí. En este día el Señor exigía un punto y aparte. Y todo el pueblo tenía que estar en una situación de introspección, es decir, tenían que estar pensando, reflexionando qué es lo que habían hecho o qué es lo que habían dejado de hacer. No solamente los pecados cometidos, sino también los pecados por omisión, las faltas que habían cometido contra otros. Tenía que haber un proceso de reconciliación con sus semejantes, sus vecinos, sus familiares, quien quiera que fuere, en la familia, en cada uno de esos niveles. Y entonces todo el pueblo estaba alrededor del santuario. Sí, muchas gracias. Es muy importante entender, se mencionó que podía ser que la ofrenda podía ser aceptada, pero también podía ser rechazada. Sabemos que Caín y Abel también presentaron cada una su ofrenda, pero una fue aceptada y otra fue rechazada. En ese sentido, ¿por qué el pueblo estaba tan ansioso, se dice, o sí, con tanta temor? Es porque dependía si se acepta la ofrenda o no se acepta, si se acepta la purificación o no, dependía de la condición espiritual del pueblo, si ellos tenían confesados todos sus pecados o tenían uno o más pecados escondidos. Por ejemplo, nos podemos recordar el caso de la ropa babilónica que fue escondida en el campo de Israel, y por lo tanto una plaga, salió de parte del Señor, y eso fue, por ejemplo, una causa que el pueblo temía que pudiera suceder en este día de expiación. Por lo tanto, todos confesaban sus pecados, todos buscaban la reconciliación, y es un símbolo maravilloso también de la justicia que nosotros recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un otro sobretítulo. La continuación de la lección es el lugar santísimo. Vamos a ver ahora una otra parte en la lección. Vamos a transferir en la historia desde Israel. Vamos a venir a otra vez en el principio del adventismo. Y vamos a considerar ahora, pregunta 4, de la profecía 2300 días y la purificación del santuario. Pero ahora vamos a hablar no de una purificación del santuario terrenal, pero ya sabemos que estamos hablando del santuario celestial. Si debíamos, o si una vez solo al año se limpiaba el santuario terrenal, una vez solo en todo el universo se limpiaba este santuario celestial. Vamos a ver en esta pregunta qué es, cómo sucedía este tipo de purificación del templo. ¿Cómo sucedía? Sabemos que en la tierra,
quizá debíamos mencionar las dos ofrendas también, una de parte del cordero y la otra el azazel que fue llevado en el desierto. Entonces, en este momento también en el santuario, ¿cómo vemos esas dos partes de servicio reflejada, ahora no en la sombra, pero en la realidad? En la pregunta 4 se cita Apocalipsis 11:19, y este versículo nos presenta la visión que se permite vislumbrar al apóstol Juan cuando él ve los cielos abiertos y entonces ve el arca del testimonio. Así que a él se le permite, corriendo el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ver, visualizar el arca. El arca del testimonio obviamente estaba en el lugar santísimo. Ahora, ¿cuál es la relación existente entre esta revelación que recibe y el tema que estamos tratando por una parte relacionado con Levítico 16 y Levítico 23 y por otra parte con Daniel 8:14? Bien. Cuando hablamos de la purificación del santuario, la referencia directa es Levítico 16, porque era el día que se celebraba la expiación. La expiación significaba el perdón, la remisión, la eliminación del mal. Ahora, ¿cómo extrapolamos esta práctica o esta actividad terrenal a un nivel celestial? Bien, en los cielos conocemos por la información bíblica y del espíritu de profecía que están los registros de todos aquellos que alguna vez formaron parte del pueblo de Dios desde el principio de la humanidad hasta el final. Y ahí están los hechos, las buenas cosas que se han hecho y también las malas cosas que se han hecho. Ahora, ¿qué ocurre? Del mismo modo que en el santuario terrenal se transfería la sangre por los pecados que el individuo había cometido y que había expresado su arrepentimiento y había solicitado su perdón, sin embargo la sangre estaba asperjada, estaba presente todavía el pecado en el santuario. En el momento en que nuestros pecados, nuestras faltas se registran en el libro, están escritos en el libro. La diferencia es si está escrito al lado perdonado o no está escrito nada. Porque sabemos que la expiación solo y exclusivamente podía realizarse por pecados que se habían confesado, sobre los cuales se había sentido arrepentimiento y había habido una reforma y una separación del mal. Ahora, en el cielo, con esos registros, el juicio ahora es el que está sucediendo. En Daniel se nos habla de que se pusieron tronos y los libros fueron abiertos. Ahora, si el libro de la vida de cada israelita se abría una vez al año, el de cada uno de los hijos del pueblo de Dios desde el principio al final se abrirá en una ocasión presente. No sabemos si nuestro caso ya ha pasado o cuándo va a ser el juicio de los vivos. No disponemos de esa información, pero sí sabemos que actualmente está funcionando ese juicio. Entonces, esa actitud que cada individuo en el tiempo antiguo tenía, porque su caso estaba siendo examinado, su aceptación o rechazo estaba en la balanza como un punto final para un nuevo principio o un fin definitivo, era tan significativo entonces como lo es hoy. Interesante, muchas gracias. Entonces entendemos que los pecados individuales fueron prácticamente transferidos, están en los libros del cielo. Y esta forma terrenal de celebración fue solo una sombra, una imagen de eso que debía suceder o va a suceder un día. Y ahora está sucediendo, creemos esto, este día de expiación. Vamos a ver un otro asunto que es muy importante hablando de los pecados. Los pecados en este sentido
fueron juzgados de parte del Señor y cada uno debía confesarlo. Se mencionó también que la justicia que el hombre recibía fue condicional y la condición de esa justicia fue el arrepentimiento, el pedir perdón, la confesión, a presentar esta ofrenda. En lo mismo tiempo debemos entender que todos los pecados de los pecadores o del templo también de una forma simbólica se fueron puestos sobre la cabeza de un macho cabrío. Gracias. Entonces, eso fue también simbólicamente cómo fue la determinación de este ritual, de esta celebración o de esta purificación del templo. Fue castigado, prácticamente fue satisfecha la justicia de Dios, porque el pecador está engañado, fue oprimido por el Satanás, fue hecho esclavo bajo el poder satánico. Entonces entendemos que el pecado original que se originó en Satanás también va a ser castigado en el Satanás y ellos que lo obedecían y que no querían liberarse de esto. También entendemos que el pecado se muestra aquí como una decisión personal, que cada persona debe confesarla. No es una naturaleza de carne, de manos, de ojos, que está juzgada. Están juzgados los pecados, las decisiones, las transgresiones de la ley de Dios. No importa si son mental, si son actos externos o internos, deseos, propósitos, todo eso está juzgado porque es una transgresión de la ley de Dios. Y la misma forma, eso va a ser y es la práctica de este juicio celestial, donde finalmente también los pecados de todo el mundo va a ser transferido sobre Satanás, sus ángeles, y que lo originaron. Entonces ellos van también a recibir la justicia perfecta de nuestro Señor. Vamos a ver en pregunta número 5, ¿qué separaba los dos departamentos de santuario y qué se encontraba en el lugar santísimo? Vamos a ver, ya lo mencionamos esto bastante, pero quizá podemos considerar parte de los testimonios aquí, que tiene un texto muy importante. Es interesante que cuando leemos Levítico 16 y se describe todo el ritual o todos los procesos que tenían que llevarse a cabo paso a paso en este día de la expiación, el sumo sacerdote no podía proceder a entrar en una forma irrespetuosa dentro del lugar santísimo. Tenía que rociar incienso primero. Y todo el lugar santísimo se llenaba de incienso. Y después él procedía a traer la sangre del sacrificio y asperjarla sobre y hacia el arca, pero siempre considerando el lugar del propiciatorio. Y eso es muy, muy importante que lo entendamos. En ningún momento se accedía directamente a la ley, porque la ley estaba cubierta por el propiciatorio. Entonces, el incienso, que era el símbolo de las oraciones, rodeaba el arca. La sangre era rociada y asperjada en el propiciatorio. Y eso es un ejemplo fundamental para que nosotros entendamos el único camino que existe para que nuestras vidas sean expiadas y para que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos esos dos elementos. Tenemos el elemento del incienso y tenemos el elemento de la sangre. El elemento del incienso son las oraciones de los justos. Cuando nosotros delante del Señor, movidos por el Santo Espíritu, porque el arrepentimiento nos lo da Dios, es un don que Dios da al ser humano, que se arrepienta, que le duela de corazón lo que ha hecho. Entonces,
esa declaración, sea esta verbal o mental, que demuestra el dolor que un ser humano siente por haber herido a Cristo, por haber transgredido la ley de Dios, es lo que entra primero. Porque la sangre nunca va a cubrir pecados no confesos o pecados sobre los cuales no se ha pedido perdón. Y por eso el conflicto de los siglos en el capítulo Nuestra única salvaguardia dice que si hay un solo pecado que queda en el libro de memorias, sobre el cual no está escrito perdonado, no hay posibilidad de salvación para nosotros. Ahora, por eso el sumo sacerdote traía el incienso, que era el símbolo de las oraciones. Y esas oraciones que ascienden a Dios, que son perfeccionadas por el Espíritu Santo de acuerdo al libro de Romanos, el Señor Jesús las presenta en nuestro favor. Y Él con su sangre ahora acredita su justicia en nuestro favor. Y por eso el incienso era rodeado el arca. La sangre estaba sobre las tablas de la ley, que estaban en el propiciatorio. Así que a través de Cristo, la justicia y la misericordia se unen. Por eso el Salmo 85, versículo 10 nos dice que en la cruz la justicia y la misericordia se encontraron. Y también la paz y la justicia se besaron. Así que Cristo es el único medio representativo, el único medio intercesor y el único medio tangible para nosotros como pecadores de poder llegar a acceder al perdón. Por eso necesitamos el incienso y necesitamos la sangre. Y todo eso se vierte sobre la ley de Dios, que es la que nos acusa de lo que hemos hecho mal. Sin embargo, Jesús se coloca como el que cubre, por medio de su sangre y su sacrificio, la penalidad inmisericordia que la ley nos da, porque la ley no tiene misericordia. Necesitamos la gracia. Y es justamente la cubierta del arca, el propiciatorio, la gracia. La gracia cubre la ley. Y esta se demuestra por las oraciones que el ser humano presenta y por la sangre que el Señor Jesús ha presentado. Muchas gracias. Muy interesante. También prácticamente hablamos de la pregunta número 6, que sin sangre no se podía entrar en el santuario, en el lugar santo. El sacerdote debía tener esta sangre. Es interesante que sin la sangre debía el sacerdote morir. Entonces la única forma de salvación que tenemos es por la parte del Cordero, es por el sacrificio de Cristo. Y entendemos que también el Cordero moría de una forma inocente, porque prácticamente los pecados fueron nuestros, no fue el pecado del Cordero. Por lo tanto, entendemos que es un servicio de sustitución que tenemos en el Cordero, y por sustitución prácticamente nuestro Salvador nos salva, nos defiende, nos cubre nuestros pecados. Pero esta sangre, en lo mismo tiempo, esta sangre de sustitución debía ser llevada por el sacerdote hasta el lugar santísimo. Y eso es tan interesante que nosotros prácticamente en realidad no tenemos ningún poder de salvación, ni por obras, ni por obediencia, de ninguna manera podemos alcanzar la salvación, y solo por los méritos de Cristo. Pero al mismo tiempo, la colaboración, la participación del pecador fue necesario, porque el pecador debía entender qué está sucediendo. No se podía salvar obligatoriamente, por fuerza, de ninguna manera. El deseo debía ser allá, el arrepentimiento debía ser también demostrado. El santuario es una
forma perfecta, una ilustración perfecta del plan de salvación. Y creo que es una de las más perfectas que tenemos en la Biblia. Vamos a llegar a la última pregunta de esta lección, pregunta número 7. ¿Cómo era purificado el pueblo de Israel de toda impureza en el día de expiación? ¿De qué eran un símbolo estos sacrificios? Este proceso tenía varios pasos. El día de la expiación empezaba rememorando al pueblo que los pecados estaban en el santuario, estaban ahí, presentes. Se habían acumulado a través de todo el año. Ahora se procedía a hacer una selección y había 2 machos cabríos y se echaba la suerte, uno para Jehová y otro para Azazel. El sumo sacerdote había ya expiado por él y por su familia, se procedía entonces al pueblo. Y ahora se sacrificaba ese macho cabrío que era para Jehová. Y esa sangre era llevada, asperjada sobre el propiciatorio. La sangre es el símbolo de la vida. El que pecare, ese morirá. Ese es el principio. Y eso no es cambiable, no es negociable. Así que tenía que haber muerte para cubrir la falta cometida. Ahora, ¿qué ocurre? Se había expiado el pecado, pero el pecado seguía existiendo. Se había expiado los pecados que habían sido confesados, pero allí estaba el macho cabrío que estaba destinado a Azazel. Y ahora todos los pecados, en forma figurada, habían sido sacados del santuario por la sangre del macho cabrío que había sido dedicado a Dios, a Jehová, y son colocados ahora sobre el macho cabrío que está dedicado a Azazel. Y eso no era todo, y ese no se sacrificaba, porque esa sangre no tenía valor. ¿Qué es lo que se hacía? Se escogía a un hombre que llevaba a ese animal a un lugar lejano y lo abandonaba para morir. En ese momento, la expiación era completa. Completa y determinada. El pecado tenía que ser no solo expiado, sino que el pecado tenía que desaparecer completamente. Y esa es la proyección que nos lleva ahora hasta el juicio y la ejecución final después de los 1000 años. Muy interesante. La ejecución y la determinación del pecado y de todo que está impuro. Prácticamente el juicio de Dios empezó en 1844, pero está en proceso y va a terminar su trabajo. Y cuando termina su trabajo va a ser prácticamente condenado todo el pecado en todo el universo. Prácticamente en el universo ya tenemos la separación antes, porque los ángeles caídos fueron expulsados del cielo, pero la tierra todavía es el único lugar donde el pecado demora y tiene su lugar. Entonces, no solo va a ser destruido el pecado, también va a ser destruida la muerte, dice el apóstol Pablo. La muerte no existirá más, no existirá más el pecado, no existirá más la inmundicia y todo eso, las enfermedades. Es la alegría más grande que podemos imaginarnos, no solo para la tierra aquí, pero para todo el universo. También los animales, la naturaleza dice que está esperando este día de liberación, este día de purificación, cuando todo que está vivo puede respirar libremente, sin temor, que va a venir el tentador, que va a venir el engañador. Va a ser una vida de descanso, una vida de felicidad. Queridos hermanos, hermanas, tenemos la confianza plena que tenemos un cordero, un sustituto,
para nuestra salvación, para el pago de tus pecados, de mis pecados. No tenemos por qué temer. De verdad tenemos una salvación dada gratuitamente por parte de Dios. Aferrámonos a Jesús, confesamos nuestros pecados, arrepentímonos de nuestros pecados, dejamos y abandonamos nuestros pecados, porque Dios nos regala el poder que necesitamos. Que Dios te bendiga, querida hermana y hermanos, que Dios le da mucha fortaleza y le deseamos un feliz sábado. Amén.